Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente estamos en una emisión más de Simi Radio, Simi Chat, por parte del Centro Simi de Salud Emocional. Yo soy Viviana Pérez, psicóloga, psicoterapeuta, estoy colaborando en salud emocional y el día de hoy tengo el gusto de presentar a mi colega, amigo, compañero, Juan Francisco Cruz Jovea. Muchas gracias por estar acá, Juan Francisco. Nos da mucho gusto poderte escuchar y compartir contigo en este espacio y compartir saberes. Les invitamos a que nos puedan dar like y se suscriban al programa Simi Chat para que puedan llegarles la notificación todas las semanas. Tenemos programa martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Vamos a estar tocando diferentes temas de interés general, de interés común. Y también les invitamos a visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx y a regalarnos una llamada al servicio gratuito de Simisae al 800-911-3232. Vamos a estar pendientes de todas sus preguntas, comentarios. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de urgencia. Por lo tanto, si nos quieren compartir alguna situación, alguna anécdota, alguna duda que tengan acerca de este tema, les vamos a estar leyendo durante todo el programa. Y si este tema les es de utilidad, consideran que es importante compartir en otros espacios y con otras personas, adelante. Y pues nada, comenzamos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi colega, amigo, conocido. Él nos estará acompañando el día de hoy para hablar de este tema, compartiéndonos su experiencia. Juan Francisco es licenciado en psicología, es maestro en tanatología, es especialista en terapia familiar. Además, tiene formación en intervención en crisis en casos de desastre por parte de la Cruz Roja Mexicana, tiene una especialidad en psicología forense. Además, cuenta con una experiencia desde hace varios años en atención psicológica vía telefónica y es perito psicológico. Además, de tener su propio servicio de apoyo psicológico privado. Juan Francisco, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar acá compartiendo con todos y con todas. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir con ustedes la experiencia, los conocimientos y obviamente generar juntos esta dinámica de aprendizaje y de compartir experiencias, ¿no? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido también. Esperamos que sea la primera vez de muchas veces que nos acompañes acá en el programa. Juan Francisco, cuéntanos un poquito más, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Porque justo cuando estábamos como definiendo este tema y mientras he ido compartiendo contigo y mientras he ido revisando información, pues voy descubriendo que este es un tema que nos es de utilidad a todas las personas y que puede ser de uso en muchas circunstancias que nos pueden ocurrir, situaciones inesperadas, y que saber un poco de este tema nos puede ayudar a todos y a todas, independientemente de que no nos dediquemos al área de la salud mental o que no seamos psicólogos o psicólogas. Cuéntanos un poquito más, Juan Francisco, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, los primeros auxilios psicológicos son una serie de técnicas, de procedimientos que se aplican para apoyar a las personas que están en alguna situación de crisis o que por algún motivo se encuentran en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas técnicas o estos procedimientos los puede aprender a cualquier persona y los puede aplicar, sobre todo las primeras personas que llegan a estos lugares donde se genera la situación de emergencia o de crisis. Muy bien, pues como bien lo comentas, es una herramienta que no necesariamente por lo que mencionas la tiene que aplicar un psicólogo o psicóloga, sino en realidad la persona que llega o que está de inicio ante una situación o frente a una situación de urgencia. Y siguiendo este mismo hilo, en este mismo tema, ¿qué sería una situación de urgencia? ¿Cómo pudiéramos definir, cómo pudiéramos identificar todos y todas que estamos acá en el programa y que queremos saber en nuestra vida cotidiana o en nuestros espacios, en qué momento llevar a cabo la aplicación de estas herramientas? ¿Cómo podríamos definir qué es una situación de urgencia? Híjole, es muy buena pregunta. Hay que diferenciar entre emergencia y urgencia,
¿no? Cuando estamos en emergencia, algo amenaza nuestra vida y por lo tanto es importante actuar de manera inmediata. Entonces, la emergencia no nos da la oportunidad de poder esperar para a lo mejor una psicoterapia o a lo mejor una intervención de terapia breve, sino tenemos que actuar ya de inmediato porque la vida puede estar en riesgo, ¿no? O está en riesgo. Entonces, en ese momento se hacen intervenciones muy específicas, muy concretas, para salvaguardar la integridad de las personas. Eso es la emergencia. La urgencia también pone en riesgo la vida, sin embargo, este riesgo puede hacer, o por su naturaleza, podemos nosotros esperar un poco para una intervención mucho más adecuada o para también una intervención de primeros auxilios psicológicos, pero ya sin esta respuesta que tiene que ser inmediata porque se puede perder la vida. Entonces, tenemos estos dos conceptos de emergencia, cuando la vida está en riesgo y es importante actuar de manera inmediata, y urgencia, donde también la vida puede estar en riesgo, pero podemos esperar un poco para que haya las condiciones y que se pueda dar una intervención más efectiva. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son esas principales situaciones o circunstancias que en general tú nos pudieras comentar que pueden llegar a necesitar de primeros auxilios psicológicos? Llámese una emergencia, una urgencia. ¿Cuáles son las principales que pudiéramos como nombrar, enumerar? Porque sabemos que hay diferentes tipos. Claro. Bueno, hay emergencias, por ejemplo, en desastres naturales, ¿no? Cuando por alguna situación en algún desastre natural, como un sismo, como a lo mejor una inundación, como a lo mejor ahorita la guerra, por ejemplo, bueno, pues ahí es importante hacer intervenciones específicas para salvaguardar la vida. Eso es una emergencia, ¿no? A lo mejor una urgencia podría estar en otro contexto donde a lo mejor vivo un tipo de violencia familiar, por ejemplo, donde puedo a lo mejor detectar la violencia y canalizarla a las instituciones respectivas para poder ser atendida, ¿no? Entonces, se puede dar en estos contextos, en un desastre natural o inclusive también la emergencia puede darse cuando se vive algún accidente automovilístico, por ejemplo, o inclusive un accidente aéreo. Ayer estaba viendo una noticia donde se cayó un avión en China de manera impresionante. Entonces, eso es una emergencia, ¿no? Hay que intervenir con a lo mejor los cuerpos de emergencia, a lo mejor con los familiares de las personas que iban en el avión, etcétera, para prevenir ciertos trastornos o ciertas situaciones que le pueden ocurrir a las personas en ese momento. Entonces, bueno, en estos contextos se puede dar las situaciones de emergencia o de urgencia. Totalmente de acuerdo. Y sí, como bien lo comentas, hay varias circunstancias que nos pueden implicar que necesitemos esa primera intervención o ese primer apoyo para poder incluso asimilar lo que está sucediendo, para poder como contactar con lo que está sucediendo en lo inmediato y además poder contactar con el peligro, con el riesgo en que se pudiera encontrar la vida. Juan Francisco, explícanos un poquito más. ¿Qué es lo que pasa emocionalmente con una persona que acaba de vivir una situación de emergencia o de urgencia? ¿Qué podríamos estar observando y viendo? Porque a veces podemos tener la creencia o la idea de que la persona después de una situación así puede estar llorando o en crisis. En crisis lo que conocemos estereotipadamente, ¿no? Como Claro. el llanto, la desesperación, a lo mejor gritando, pero sabemos que no necesariamente se puede manifestar de esa manera. ¿Qué pasa emocionalmente con alguien que acaba de vivir algo así? Claro. Hay que contextualizar un poco, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un equilibrio, ¿no? Tenemos una normalidad. Y en esa normalidad nosotros nos desempeñamos o tenemos una expectativa de desempeño ante esa normalidad, ¿no? Voy a trabajar, voy a hacer estas actividades, voy a regresar del trabajo, etcétera. Es decir, nosotros esperamos hacer eso. Cuando ocurre este tipo de circunstancias, se rompe con esa normalidad y se rompe de una manera abrupta. Por lo tanto,
Es de esperarse que encontremos personas totalmente desestructuradas y desorganizadas, ¿no? Entonces vamos a encontrar a una persona que no va a saber qué hacer o cómo actuar, que va a estar impactada por el evento en sí. Hola, hola. Creo que perdimos la conexión un momento y bueno, pues vamos a esperar un momento. Creo que por ahí, no sé si Google tenga problemas. Escuchar, Juan Francisco, ¿tú me escuchas? Hola, hola. ¿Tú me estás escuchando ahora? Sí, te escucho. Ah, Ya, perfecto. ya Pues creo que estamos, ya ok. nos dejó volver a entrar. Bueno, pues algunas situaciones que se presentan de estar pues en vivo. Esperemos que no tengamos como ninguna otra situación. Em, Juan Francisco, nos estabas platicando un poco acerca de qué podemos observar emocionalmente en una persona que acaba de vivir una situación de urgencia o una situación de emergencia. ¿Podríamos retomar un poco esta parte? Claro, les comentaba que, bueno, pues es importante contextualizar donde las personas actuamos y esperamos ciertas actividades con normalidad, como ir a trabajar, regresar, hacer varias actividades que ya teníamos planeadas o previstas. Y cuando llega un evento que nos pone en situación de emergencia, se rompe con ese equilibrio que teníamos. Y por lo tanto, la persona se desestructura, ¿no? Se desorganiza y se desestructura. No sabe qué hacer. El impacto es bastante fuerte para la persona y también tiene un impacto en las emociones. Entonces no sabe cómo acomodar sus emociones, qué está sintiendo, qué está viviendo. Y en ese sentido, bueno, pues podemos encontrar una persona que se enfrenta a varios escenarios, ¿no? Generalmente, cuando ocurre esto, en la persona se genera miedo, que es es una de las principales emociones. Y el miedo nos puede llevar a generalmente a tres formas de atenderlo. Una es la parálisis, nos paralizamos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde movernos, simplemente no sabemos actuar o no actuamos, ¿no? La segunda es la huida, ¿no? Inmediatamente nos da el impulso de correr, de alejarnos del evento, de alejarnos de la situación y podemos salir inclusive corriendo, ¿no? Y la tercera es la agresión, el enfrentamiento, ¿no? Y entonces, supongamos, también el día de ayer escuché y supe de una lamentable noticia en mi escuela, en mi alma mater, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde hubo una La explosión. explosión, ¿no? Sí. Donde hubo una explosión en los laboratorios y entonces imagínense, ¿no? Supongamos que hubiese
Afortunadamente no había clases, fue un día de asueto, pero imagínense si hubiese habido alumnos, ¿no? ¿Qué iban a hacer los compañeros? ¿Qué iban a hacer los trabajadores? Al ver a lo mejor a los alumnos involucrados en esta explosión, iban a correr a tratar de ayudarlos, de salvarlos, a enfrentar esa emergencia, y eso también puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, estas tres actividades, la parálisis, la huida y el afrontamiento de manera agresiva, entonces nos pueden poner en riesgo. Entonces podemos encontrar a personas en estos tres estados, ¿no? Paralizados porque no saben qué hacer, o corriendo porque están huyendo del evento, o queriendo participar para hacer algo respecto al evento, ¿no? Cuando a lo mejor las condiciones no son muy seguras. Entonces, ese es el escenario que podemos encontrar en situaciones de este tipo. Sí, por supuesto. Y bueno, hasta tener un poco de desorientación, ¿no? No ubicar claramente el día, el horario, incluso el mes y el año en el que nos encontramos, que puede ser un efecto secundario derivado del impacto emocional. Oye, y desde el inicio del programa comentabas, no necesariamente tiene que ser un psicólogo o psicóloga. ¿Quiénes? ¿Qué personas pueden brindar primeros auxilios psicológicos? Porque lo que comentabas acá es, pues es algo inesperado y ahí cerca pueden haber otras personas, ¿no? Maestros, maestras, Claro. trabajadores, trabajadoras. Hay otras personas que pueden estar ahí en el momento inmediato. ¿Quién podría brindar este tipo de apoyo de servicio? Bueno, los que podrían brindar este tipo de apoyos, los primeros auxilios psicológicos, tienen que ser personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos. No necesariamente psicólogos, puede ser cualquier persona. Y lo más sugerible es que sean las personas que atienden este tipo de situaciones, ¿no? Los cuerpos de emergencia, por ejemplo, la policía, ¿no? El ejército, protección civil, la Cruz Roja, que son los primeros en llegar a los eventos y que, bueno, pues ellos se van a encontrar con una serie de situaciones que pues es importante que valoren, ¿no? Hay una serie muy buena que se llama Emergencias, que trata de las vivencias de los operadores de la Cruz Roja, de los TUMS, y que en un episodio narran, o más bien escenifican lo que pasó en la discoteca Lobombo, ¿no? Sí, Donde se recuerdo. incendió esta discoteca, no los dejaban salir, murieron bastantes jóvenes y chicas y chicos, y bueno, ellos escenifican muy bien cómo fue que llegaron al evento y qué hicieron para poder evaluar la situación, a quién se atendía, a quién ya no era posible atender, a quién se derivaba a los servicios de emergencia, y junto con eso, los servicios de emergencia también brindan primeros auxilios psicológicos, lo que llamamos contención emocional, ¿no? Había personas que decían, es que mi hermana, ¿dónde está mi hermana? ¿No? Y pues los chicos o las chicas de la Cruz Roja, sí, no te preocupes, ahorita la buscamos, ¿no? O vamos a tratar de encontrarla, ¿no? Y entonces ellos son los que pueden participar y sería muy importante que se capacitaran en los primeros auxilios psicológicos. Posteriormente pueden llegar ya a los servicios especializados como la atención psicológica en emergencias, las atenciones asistenciales. Pero en ese sentido, las personas que pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos puede ser cualquiera que esté entrenada y capacitada en las técnicas correspondientes de los primeros auxilios psicológicos. Muy bien, pues justo aquí te voy a interrumpir unos breves instantes para que podamos ir a un corte. Justo esto que comentas del apoyo asistencial, regresando del corte, me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de qué tan importante es contar con este apoyo psicológico vía telefónica que está al alcance inmediato de muchas personas que se pueden encontrar tanto dentro como fuera del país, dentro o fuera de la Ciudad de México, que se pueden encontrar en otros estados de la República y que pueden acceder a este servicio de manera inmediata y en muchos casos las 24 horas del día, como es en nuestro caso que estamos brindando este servicio de apoyo vía telefónica totalmente gratuito por medio del 800-911-3232. Juan Francisco, te agradezco por estar acá. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Claro que sí.
Estamos de vuelta. El día de hoy estamos hablando de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de urgencia. Nos acompaña mi colega, el maestro Juan Francisco Cruz Gobea. Les invitamos a que puedan explorar nuestra página de internet www.simisae.com.mx y que puedan llamarnos al número telefónico de atención gratuita al 800-911-3232. Hay un equipo de psicólogos y psicólogas atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, para que las personas que nos estén escuchando en este momento se identifiquen con alguna de las situaciones que vamos relatando o con alguno de los puntos que estamos tocando, nos pueden llamar o incluso pueden comentar aquí su situación en el chat. En un ratito más vamos a estar leyendo los comentarios y los saludos de todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. En los cortes comerciales vamos a estar viendo los datos de Juan Francisco, a quien pueden contactar vía telefónica y también en sus redes sociales. Entonces, si tienen como duda acerca de su apoyo psicológico y quieren contactarle para solicitar como alguna cita o consulta, pueden estar pendientes en los comerciales para tomar sus datos. Pues retomando un poco el tema, Juan Francisco, ¿qué opinas acerca de la atención que se puede llegar a encontrar en las líneas telefónicas de atención psicológica? Que finalmente es un recurso, como bien lo comentabas, asistencial, que puede estar como de forma inmediata, gratuita, que puede ser accesible, inclusive para personas que no se encuentran en la Ciudad de México, que pueden estar en otros espacios, en otros estados e incluso en otros países, y que de pronto pueden tomar el teléfono, marcar y hablar de esta situación o pedir el apoyo en ese momento, como ocurrió en su momento durante el terremoto, durante la situación de levantarnos del terremoto del 2017, o como también acaba de suceder en esta situación que ocurrió en el estadio en Querétaro. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Sí, claro. Pues son muy importantes las instituciones asistenciales que brindan apoyo emocional a distancia. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos como mucha apoyo por parte del gobierno para poder atender a la población en ese sentido. Entonces, bueno, tienen que surgir las asociaciones civiles, los centros de atención no gubernamentales para que se pueda cubrir esa necesidad, ¿no? Hay varios centros de atención, están ustedes que tienen un esquema de atención formidable, tienen una forma de atender, un protocolo de atención muy, muy bueno, es uno de los mejores que hay del país y yo diría del mundo. Y, y, y bueno, hay varios, está también el centro en la Cruz Roja, bueno, que ya no, ahora ya no pertenece a la Cruz Roja, SAPTEL, el Sistema de Apoyo Psicológico vía Telefónica, que también brinda apoyo. ¿Y cuál es la ventaja de estos centros de apoyo? La ventaja es que a través de un celular o a través de cualquier teléfono puedes contactar con un psicólogo o psicóloga. Y estos centros se preocupan por la capacitación de su personal y generalmente los psicólogos y psicólogas que atienden estos centros son especializados en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Entonces, las personas ya van a tener ahí una herramienta, van a tener un apoyo para que puedan hacerle frente a el momento que están viviendo, ¿no? Es imposible a veces llevar al lugar de los hechos el apoyo, ¿no? Sí lo hemos llevado, pero se tiene que organizar, ¿no? Se tiene que organizar y eso requiere de tiempo. Tiempo. ¿No? Se requiere de tiempo, pero la persona a veces no tiene ese tiempo para poder organizarse, necesita tomar decisiones, necesita actuar, necesita saber qué hacer y no hay quien le pueda orientar de una manera acertada y adecuada respecto a la situación que está viviendo. Y ahí es donde entran las líneas telefónicas o los medios a distancia, ¿no? Que ahora no solamente es la línea telefónica, tenemos los chats, tenemos el correo electrónico, ¿no? Entonces es algo muy inmediato y que se tienen protocolos establecidos para poder atender. No solamente saber vamos a chatear y como lo hacemos con los cuates, sino se tienen protocolos establecidos, específicos para atender este tipo de situaciones. Y en ese sentido, pues la verdad es que nos echan una gran mano, es de gran ayuda los centros de apoyo a distancia como el de ustedes, ¿no? El CIMISAR. Totalmente de acuerdo. Comentaste
una parte como muy importante dentro de los primeros auxilios psicológicos, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo después, Juan Francisco, de que ocurre el evento, la situación, es recomendable? Sabemos que no siempre se puede llevar así al pie de la letra o como se dice teóricamente, pero lo ideal o lo recomendable, ¿cuánto tiempo después de ocurrido el evento sería lo recomendable de brindar los primeros auxilios psicológicos? Es inmediato. Obviamente, primero tenemos que primordiar la vida. Entonces, si una vez que la vida ya está a salvo, entonces hay que intervenir. ¿Vale? Es inmediato. ¿Y por qué es inmediato? Porque puede tener consecuencias a futuro. No sabemos cómo está la persona emocionalmente, no sabemos cómo puede reestructurar o revivir esta experiencia y eso les puede llevar a otras situaciones más complicadas, como por ejemplo, desde a lo mejor tomar malas decisiones que afectan el curso de su vida, como a lo mejor un brote psicótico, que la persona pueda dispararse, a lo mejor en una situación de psicosis, eh, puede inclusive atentar contra su vida o contra la vida de los demás, ¿no? Por el enojo, por la frustración que tiene, a lo mejor al perder algo o al perder todo, o la mayoría, y puede actuar en consecuencia lastimando a otras personas. Entonces, es importante actuar de manera inmediata, obviamente primando su vida, ¿no? Primero hay que asegurar esa vida, esa bienestar físico y posteriormente ya podemos hacer la intervención. Y de ahí, bueno, pues se puede hacer ya posterior, a lo mejor unos días, una semana, pero lo más antes posible es importante hacerlo para prevenir mucho más situaciones más agudas y más graves. Totalmente de acuerdo y te agradezco por compartir esto. De igual manera, con el tiempo, Juan Francisco, ¿cuáles son las características básicas para poder brindar los primeros auxilios psicológicos? Sabemos que no vamos a tener ahí armado o improvisado un consultorio psicológico con Kleenex, con pues la privacidad que de pronto se requiere para platicar de ciertos temas, pero ¿cuáles son esas estrategias, habilidades que se tendrían que implementar de primera mano, independientemente de que no contemos a lo mejor con todos los recursos en el momento? Claro. Bueno, primero hay que estar en un lugar seguro, ¿no? No podemos brindar intervención en crisis abajo de un techo que se está cayendo, ¿no? O de una habitación que se está inundando, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es un lugar seguro. Ya que estemos en un lugar seguro, entonces podemos hacer la intervención en primeros auxilios psicológicos. Segundo, la persona es importantísimo que identifique qué está sucediendo. La persona que va a intervenir, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una inundación, fue un terremoto, se cayó el metro, fue un choque, un accidente automovilístico, fue un secuestro, fue a lo mejor una situación de asesinato, de homicidio. ¿Qué fue lo que sucedió? Ajá. Es importante que la persona que va a intervenir sepa qué sucedió, que tenga esa información, que sepa observar qué hay a su alrededor, qué causó el evento y que tenga todas esas características del ambiente cercano. Tercero, que la persona sepa escuchar. ¿Qué, cómo y qué escucha de las personas a las cuales va a asistir? ¿Qué necesita? Ajá. Y eso es muy importante. A veces nos enfocamos más a lo que nosotros creemos que necesita la persona, cuando a lo mejor la persona lo que necesita es simplemente acompañamiento. Y con ese acompañamiento ya se siente seguro y empieza a generar claridad en su situación y en la toma de decisiones. Entonces, es muy importante saber escuchar qué necesita la persona. Y por último, tener información también sobre cómo podemos acercarle servicios asistenciales, ¿no? Las líneas telefónicas, si requieren de abogados, si requieren de seguros, de la asistencia del seguro, si el gobierno está brindando algún tipo de apoyo, bueno, pues qué tipo de apoyo está brindando y cómo pueden acceder a él. Toda esa información también es importante obtenerla. Qué valioso lo que comentas. La verdad es que poder brindar primeros auxilios psicológicos es
por lo que te escucho y lo que nos compartes, es un gran compromiso porque es la posibilidad de volvernos una red de apoyo para una persona que en ese momento está atravesando por alguna situación adversa, como podemos atravesarla todas las personas en algún momento de la vida. Y fíjate que ahorita que te iba escuchando, noto tus habilidades para poder trabajar con este tema y bueno, de quienes hemos trabajado ya algún tiempo en las líneas telefónicas, lo único con lo que contamos pues es el tono de voz y ahorita que estabas hablando acerca de cómo ir acompañando, pues notaba cómo ibas modulando tu tono de voz, que es una de las herramientas que también influyen para poder acompañar a alguien que está tratando de enfrentar, asimilar alguna situación de adversidad, de urgencia, de emergencia. Entonces, son muchos los recursos, no es solo ir a platicar o ir a decir cómo te puedo apoyar o qué es lo que te está pasando, como bien lo comentas, el saber escuchar, el tener cierto tono de voz, el modular el tono de voz, el buscar un lugar seguro, el identificar qué es lo que está pasando, finalmente se vuelve como pues toda una suma de cosas que hay que hacer y no solamente estar ahí. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué es importante dar seguimiento después de que se brindan los primeros auxilios psicológicos? ¿Tú lo consideras conveniente? ¿No? ¿Consideras que sí se tendría que hacer una llamada posteriormente o incluso volver a ver a la persona? Sí, es importante el seguimiento. De ahí va a depender cómo la persona vaya eh, recuperando ese equilibrio en su vida. Puede suceder que a lo mejor, si no le hacemos ese seguimiento, puede desarrollar o está desarrollando a lo mejor cierto tipo de trastornos como el estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Y si no se alcanza a identificar, esto puede derivar en otro trastorno o en más trastornos, como trastornos de ansiedad, eh, las fobias, por ejemplo, y bueno, pues entonces es ya una situación más complicada para la persona y que obviamente va a tardar más tiempo para poder salir de esta situación. Entonces, sí es importante el seguimiento para que precisamente podamos prevenir estas situaciones más agudas y más graves y que la persona pueda restablecer su vida cotidiana de una manera mucho más rápida. Muy bien, Juan Francisco. Te quiero preguntar respecto a la población que puede llegar a recibir o requerir primeros auxilios psicológicos, niñas, niños y adolescentes podrían requerir primeros auxilios psicológicos, son candidatos y candidatas para recibir primeros auxilios psicológicos y cuáles serían esos puntos principales o generales. Sabemos que ese es como tema para otro programa completo, pero sí serían candidatos, candidatas, ¿no? Y qué debe de seguir el apoyo específicamente para esta población. Claro, sí, son candidatos, ¿no? Como cualquier persona que pueda vivir este tipo de irrupción en su vida de manera repentina, los niños, niñas y adolescentes también lo viven. Entonces también son candidatos. Con ellos sí es importante que nosotros como interventores o las personas que vayan a intervenir eh, tengan nociones o conocimiento de las etapas del desarrollo del ser humano, para que sepan también cómo eh, poder acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este proceso. No es lo mismo abordar a un adulto que a un niño de 4 o 5 años, ¿no? Donde los recursos son distintos y la intervención tendrá que ser distinta. Generalmente en los niños y niñas se trabaja mucho la expresión emocional, ¿no? A través de diferentes técnicas como el dibujo, como el cuento, la charla, la narrativa, para que ellos puedan también expresar la forma en cómo vivieron el episodio, cómo lo están viviendo y qué pueden hacer al respecto para salir de ello. Entonces, son herramientas que se van desarrollando poco a poco y que sí es importante que las personas que vayan a aplicar primeros auxilios psicológicos tengan noción de las etapas de desarrollo y de algunas técnicas para intervenir en cada una de las etapas para que sea mucho más eficaz su intervención. Pero sí son Muy bien. candidatos. Muy bien, muy oportuno todo lo que nos comentas, muy interesante todo lo que nos mencionas desde tu práctica, desde tu experiencia clínica, que sé que llevas ya varios años también participando en este tipo de intervenciones, intervenciones de urgencia de manera inmediata. Vamos a ir un segundo corte y volvemos
para retomar algunos otros puntos, por ejemplo, el proceso de duelo, la pérdida por muerte o la pérdida de algo o alguien significativo para la persona podría desatar la necesidad de recibir primeros auxilios psicológicos. Justo ahora, todo esto que ha ocurrido durante la pandemia, la pérdida por muerte o incluso la pérdida de la salud podría requerir de estos primeros auxilios psicológicos. Vamos a dejar esta pregunta en el aire. Vamos a un corte y retomamos con este tema. Muchas gracias por estar acá y por estarnos acompañando a todos y a todas. Regresamos. Estamos de vuelta, les agradecemos por continuar acá a todos y a todas. Estamos platicando acerca de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de urgencia. Nos acompaña el maestro Juan Francisco Cruz Jovea. Estamos retomando diferentes puntos acerca de lo que implica el aplicar primeros auxilios psicológicos. Les invitamos a que visiten nuestra página de internet www.cimisae.com.mx y que puedan llamar a nuestra línea telefónica de atención psicológica completamente gratuita. Pueden recibir seguimiento psicológico por parte de un psicólogo o psicóloga. El número telefónico al que pueden llamar es 800-911-3232. Van a encontrar servicio a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también les invitamos a checar los diferentes artículos que pueden encontrar en la página de internet, que son artículos de interés común. Pueden contestar algún cuestionario sobre depresión, ansiedad, codependencia, problemas de pareja y un psicólogo o psicóloga les estará respondiendo. Aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto para que se suscriban a la página y puedan recibir notificación cada vez que tenemos programa los días martes y jueves. Te voy a interrumpir unos minutos, Juan Francisco, para mandar algunos saludos. Anaí Orduña, saludos a todas y a todos. Imelda López Reyes, hola. Lucy Soto, saludos. Verónica Jiménez, hola, me encantan los programas con la psicóloga Viviana, muchas gracias. Edgar García, un saludo a todos y a todas. Meni, saludos. José Enrique Ortega, buenas tardes, saludos. Marisol, Vero Correa, saludos. Ana Fernanda Martínez, buenas tardes. Berenice, buenas tardes, saludos, excelente tema. Vero Correa, saludos. Giselle, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Giselle ya estuvo por acá también de invitada, espero que nos vuelva a acompañar próximamente. Oscar Eduardo, excelente tema. Magali, saludos. Eduardo, Lluvia Selene, buen tema. Frederich, saludos. Soleil, muchas gracias. Álida Aguilera nos dice que gran tema, gracias por la información, ya que cualquier persona puede apoyar inicialmente con la contención. Sí, totalmente de acuerdo. Karina Cortés nos dice muchas gracias por el tema, es muy interesante. De gran importancia, relevancia el tema. Y ya, hasta el momento no tenemos alguna pregunta en particular. Si alguna de las personas que nos está acompañando ha vivido alguna situación que nos quiera compartir o le quiere hacer alguna pregunta a Juan Francisco, es el momento para que nos puedan escribir. Y estábamos en el bloque anterior, Juan Francisco, hablando de cómo el proceso de duelo o una pérdida por muerte o la pérdida de algo o de alguien importante puede generar la necesidad de que la persona reciba en ese momento primeros auxilios psicológicos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, de hecho es uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que no se generen, por ejemplo, duelos patológicos, que estén ahí todo el tiempo
de alguna manera generándonos malestar emocional. En este caso de la pandemia, por ejemplo, pues de repente teníamos a nuestros familiares, se contagiaban en la primera etapa, se contagiaban, iban al hospital y ya no los teníamos de vuelta, ¿no? Nos entregaban las cenizas. Sin la Entonces, posibilidad de despedirnos. así es, ¿no? Entonces, vamos, no sabíamos, no teníamos como todavía esta visión de qué podía pasar y no estábamos preparados para atender o recibir en ese momento ese tipo de situaciones. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos sí te brinda esta posibilidad, ¿no? De acompañar a la persona doliente en ese proceso y de buscar alternativas también de cómo poder solucionar ese dolor o esa pérdida en ese momento. Y entonces, bueno, se empezaron a desarrollar, ya después se empezaron a desarrollar estrategias como las videollamadas, o las llamadas, ¿no? A distancia, las cartas todavía, se podían escribir cartas y se les daba a uno a los médicos o a las enfermeras al entrar y lo hacían llegar a nuestro familiar. Y de esa manera se mantenían conectados. Pero ya también, de alguna manera, se les explicaba en atención de emergencias psicológicas hay una parte que es como dar malas noticias, ¿no? Que se entrenan a los médicos en esta situación para que podamos nosotros dar esas noticias que no son nada favorables, ¿no? Entonces, también se les empezó a instruir en protocolos específicos para avisarle a los familiares de las personas que entraban a los hospitales la posibilidad de muerte y que tenían que generar recursos para poder ir elaborando a lo mejor el posible duelo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos es ese, ¿no? Que no se generen patologías posteriores, como lo decíamos anteriormente, el estrés postraumático o trastornos de ansiedad, pero también que puedan elaborar duelos patológicos, ¿no? Totalmente. Juan Francisco, ¿cuáles son las cosas, bueno, retomando que quienes podríamos brindar o quienes pueden brindar los primeros auxilios psicológicos no necesariamente tienen que ser psicólogos o psicólogas? ¿Cuáles son aquellas cosas muy puntuales que no debemos de hacer? Sabemos que a veces en decir échale ganas y todo va a estar bien, hay una buena intención detrás, pero son expresiones que no siempre van a ayudar precisamente o que más bien no, nunca van a ayudar a que la persona se pueda vivir precisamente acompañada o comprendida. ¿Cuáles son esas cosas que debemos de evitar al trabajar o al brindar primeros auxilios psicológicos? Claro, primero hay que contar con una capacitación formal, siempre, en todos los casos. Sí. Y posteriormente, ¿cuáles son aquellas cosas que tú desde tu práctica clínica nos compartirías que es importante evitarlas? Así es. Hay que hablar con la verdad, siempre, ¿no? No hay que mentir en ese sentido. No podemos saber si las cosas van a estar bien o no. Entonces, no le podemos decir a la persona, todo va a estar bien, ¿no? Porque no lo sabemos. A lo mejor las cosas se pueden complicar. Entonces, hay que hablar con la verdad. Y eso es importante. No utilizar palabras como de este tipo, como lo comentabas, échale ganas, ¿no? ¿Qué es echarle ganas? ¿Cómo le hago para echarle ganas? A la gente no le hace sentido esa frase. Tenemos que ser, en ese sentido, un poco más puntuales. Vamos a ver qué asistencia hay, vamos a ver qué tipo de apoyo se puede obtener, qué necesitas, y en función de eso, bueno, pues seguir atendiendo. Una de las cosas que no debemos hacer y que está así como muy, pues, vetado en esta eh, intervención de atención de emergencia es precisamente no mentir, ¿no? No Muy bien. podemos saber qué va a ocurrir en un futuro, entonces no podemos también hablar sobre eso. Hay que ir estructurando poco a poco, restableciendo poco a poco ese equilibrio en la persona. Eso es Totalmente de acuerdo. importantísimo. Juan Francisco, quiero compartirte un caso que nos acaban en este momento de comentar, Uh -huh. aprovechando unos minutos del programa. Nos comenta Imelda López Reyes, mi cuñada se suicidó hace poco y mi esposo que tiene depresión a causa de eso,
tiene trastornos psicológicos como furia. A veces no logro comprenderlo del todo, se me hace muy difícil. Yo digo que es muy pesado también para mí, ya que yo vi a mi cuñada después de que se suicidó. A veces es muy difícil y triste. Antes que nada, Imelda, te quiero hacer la invitación a que nos contactes al servicio psicológico, al 800-911-3232. Seguramente te podemos ofrecer un apoyo psicológico con seguimiento. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Francisco, de este caso que nos comenta Imelda? Claro, pues fue un suceso precipitante, no sé la historia, no sé el contexto, pero seguramente fue precipitante, fue obviamente algo que rompió el equilibrio de la familia y ahora a lo mejor no recibieron el apoyo requerido en ese momento, los primeros auxilios psicológicos en ese momento, y ahora probablemente estén desarrollando ya situaciones un poco más complicadas, como el duelo patológico, ¿no? O una depresión, tal vez, no lo sé, pero bueno, pues está en ese contexto. Aquí no es atender emergencia, es atender la urgencia, ¿no? Es decir, hay algo que puede poner en riesgo la vida y es importante atenderse, porque si no, entonces sí puede derivar en una situación mucho más aguda. Entonces, sí es importante la atención, sí, al igual hago la invitación a las personas que puedan llamar a los servicios de atención, a CIMISAE, para que puedan recibir toda la orientación y el apoyo que es importante en este momento para que lo vayan trabajando. Uh-huh. Muchas gracias, Juan Francisco, por lo que nos comentas. Dentro de tu experiencia en este tema, que sé que pues llevas ya varios años desempeñándote en esta temática, ¿cuál ha sido la situación, así brevemente, que más te ha impactado y por qué? De lo que has atendido, lo que has escuchado. Claro. Bueno, me gustaría compartir dos situaciones. Una fue hace 20 años, que fueron las inundaciones en el estado de Hidalgo y de Veracruz y Puebla, parte de Puebla, donde murieron más de 3,000 personas por la inundación, ¿no? Fue algo impresionante. ¿Y por qué me impresiona? Porque has escuchado a lo mejor que se inunda de cierta zona, que hay que ir a atender a las personas, ¿no? Pero son inundaciones de, te dicen 1,5 metros, subió el agua, ¿no? A veces hasta 2 metros, pero acá el agua subió 5 metros. A las orillas o en las riberas, por ejemplo, fueron 20 metros. Entonces se desaparecieron comunidades completas, Completas. completas. Cuando en ese entonces, pues yo estaba precisamente haciendo la especialidad y me tocó ir a asistir, ¿no? Y la gente, a pesar de que yo llegué 15 días después del evento, la gente estaba todavía desorganizada. Y nos tocaba organizar a las personas, nos tocaba hacer las intervenciones, nos tocaba ir a poblados que difícilmente se puede acceder a ellos, y encontrábamos situaciones también muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, encontrábamos personas, adolescentes generalmente, que debido a este evento eh, detonaron trastornos psicóticos como la esquizofrenia, por ejemplo. Y los tenían amarrados porque no sabía qué sucedía con ellos, ¿no? Entonces, bueno, era toda hacer una labor de sensibilización, de brindar información, conocimientos. Entonces, ese evento me impactó muchísimo. Y el segundo evento que me impactó fue por la pronta y adecuada respuesta de todos los cuerpos de emergencia. Y que fue precisamente la caída de estas vías del metro junto con el metro, ¿no? Fue algo muy desafortunado. Sin embargo, la respuesta que se dio por parte de los servicios de emergencia y por parte del gobierno también fue oportuna e inmediata, ¿no? Llegaron los servicios de emergencia, se atendió a las personas, se abrió un centro de apoyo psicosocial en ese momento y entonces atendían a las personas asistencial y emocionalmente. Y obviamente todo esto deriva en que las personas puedan trabajar mejor sus procesos y haya menos consecuencias emocionales, inclusive económicas y demás en las personas. Y entonces a mí me impresionó cómo precisamente se Claro. estructuró y organizó este apoyo, ¿no? Y eso, aquí déjame comentarte que fue
debido también a una norma, que es la norma oficial mexicana para intervención en crisis y atención psicosocial, ¿no? Bien. Que hace mucho tiempo yo participé en la elaboración de esa norma y que, bueno, afortunadamente se está poniendo en práctica. Muy bien, Juan Francisco, pues te agradezco por estas experiencias tan valiosas dentro de tu experiencia clínica. Juan Francisco, ¿tú tienes alguna forma, alguna medida de autocuidado para, pues, para preservar tu propia salud mental, para cuidarte de todo este tipo de eventos, de cosas que vas escuchando, cosas que vas atendiendo? Sí, claro. De manera personal, bueno, pues estoy en mi proceso terapéutico. Sin embargo, también cuando se dan este tipo de eventos y participamos, es importante que hagamos sesiones de higiene mental diario. Cada vez que nosotros estemos haciendo la participación con la población o con las personas involucradas, es importante hacer sesiones de higiene mental al final del día para que podamos nosotros trabajar todas nuestras emociones y pues obviamente todos nuestros recursos para que precisamente también nosotros pues podamos tener este proceso y que no nos afecte en nuestra vida cotidiana, ¿no? Son importantes las sesiones de higiene mental que nosotros tenemos, por lo particular yo lo tengo cuando voy a atender situaciones de urgencia. Y lo hago con colegas, cuando no está ahí mi terapeuta, con colegas, donde compartimos la experiencia, las emociones, los sentimientos y los recursos que tenemos para poder seguir haciendo frente a la situación. ¿Hay alguna otra recomendación que nos puedas dar a todos y todas para reactivar nuestros recursos personales, fortalezas, habilidades después de vivir una situación de urgencia o una situación de emergencia? Bueno, algo que en la resiliencia se utiliza es que tenemos habilidades y capacidades para poder resolver y afrontar cosas. Sin embargo, también son cosas temporales. Son cosas que con el paso del tiempo y con el paso de actividades podemos ir cambiando. Tenemos el poder de ir cambiando. Si nosotros consideramos esa parte de que lo que estamos viviendo puede ser muy complicado, muy difícil, tal vez no encontremos salida en este momento, pero a lo mejor el día de mañana o dentro de 15 días podemos encontrar esa solución, ver las cosas de manera distinta y entonces cambia la situación. No todo el tiempo vamos a estar viviendo esta situación en particular. Entonces, yo generalmente les sugiero a las personas que tengan esta visión o que puedan apropiarse de esta visión, ¿no? De que esto va a pasar. Juan Francisco, qué valioso todo lo que nos comentas. Se me pasó el tiempo de la entrevista muy rápido. Gracias por tu experiencia, por lo que nos compartes acá, por los recursos. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces que puedas estar acá en el programa acompañándonos y compartiéndonos tus saberes, porque sé que tienes muchos otros temas que compartirnos. En los cortes comerciales estuvieron apareciendo tus datos. Tú te encuentras en Zaragoza Consultores. ¿Qué vamos a encontrar en Zaragoza Consultores? ¿Cómo te podemos contactar allá? Bueno, ahí tienen la página donde pueden contactarme. Los servicios que brindamos son servicios de apoyo emocional para diversas situaciones, ansiedad, depresión, adicciones, cuestiones también de pareja, orientación familiar. Eh, Tengo la especialidad también en tanatología, entonces apoyo tanatológico, que bueno, pues en años, el año pasado y todavía parte de pues obviamente había mucha solicitud en esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Eh, También brindo esta orientación y apoyo en psicología forense, tengo la especialidad en psicología forense, soy catedrático en una institución de psicología forense, entonces bueno, hacer peritajes o dictámenes periciales, sobre todo en abuso sexual, bueno, pues también pueden encontrar ahí en Zaragoza Consultores. Pues, querido, muchísimas gracias por estar acá. Sabes que siempre me da mucho gusto saludarte, verte. Te saludo con mucho cariño y mucho aprecio cada vez que nos encontramos por acá o de manera virtual. Pues nada, ya veo que vamos a hablar acá de muchos temas. Te vamos a estar invitando para hablar de otros temas también, tanto de la tanatología como de la violencia sexual y otras cosas que sabemos que también nos puedes compartir. Te agradezco mucho
Les agradecemos a todos y a todas habernos acompañado el día de hoy acá en el programa. La próxima semana tenemos varios programas. La próxima semana vamos a estar hablando, yo no, pero va a estar una colega. Dos de mis colegas van a estar por acá hablando de la importancia de la compasión en la psicología. Les agradecemos que nos acompañen la próxima semana. Ya saben, en martes y jueves, a un punto de las 6 de la tarde, vamos a estar acá transmitiendo en vivo. Y por último, les invito a seguir consultando nuestras redes sociales, suscribirse a la página tanto de Facebook como en YouTube para que puedan ver los programas, quedan grabados. Si consideran que este tema u otros temas que seguimos abordando son de utilidad para otras personas, por favor compartan. Y les sigo invitando a visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx, donde van a encontrar diferentes artículos, van a encontrar cuestionarios, se pueden contactar con un psicólogo o psicóloga por medio de correo electrónico si es que nos están viendo y escuchando de otros países. Y les pido comunicarse o seguirse comunicando a quienes ya están en el servicio psicológico con seguimiento al 800-911-3232, apoyo gratuito las 24 horas, los 365 días del año, y aprovechar este recurso que finalmente al momento de administrar primeros auxilios psicológicos, las líneas telefónicas de apoyo emocional son pues una herramienta más dentro de todas las herramientas que podemos contar, y acá contamos con un personal especializado en el área, contamos con psicólogos y psicólogas que se encuentran con toda la disposición de seguirles atendiendo. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. Un abrazo, Juan Francisco. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.